Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muchas gracias por estar en sintonía de YSUCA. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Bienvenidos a una entrevista más para este día martes 3 de enero. Estaremos conversando con Germán Cerros. Él es psicólogo del equipo de procesos de justicia del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA. Germán, bienvenido a YSUCA. Muy buenos días a todos y todas. Más que encantado de volver a estar acá. Creo que muchas veces tocamos temas que son muy importantes y uno de ellos pues es el que vamos a tocar este día justamente. En efecto, hoy vamos a estar hablando sobre El Salvador 2023 desde la mirada de los jóvenes. Germán, El Salvador es un país de jóvenes. Sin embargo, esta realidad preocupa ya que desde el año pasado hay un régimen de excepción que está criminalizando a los jóvenes. También la violencia sexual no ha parado. Por otro lado, los homicidios siguen, las desapariciones forzadas están también a la orden del día, los suicidios se dan con bastante frecuencia. Si hablamos también del estudio, muchos jóvenes no tienen acceso a poder asistir a clases. La mayoría también de jóvenes son desempleados debido a la falta de estudios y muchos jóvenes también se han dedicado al tema del comercio informal que muchas veces no ofrece un pleno desarrollo. Pese a eso, se dice que son el futuro del país, que los jóvenes son el futuro del país, pero se les niegan oportunidades. Como joven, Germán, tú también parte de esta población. ¿Qué piensas de esta realidad que se vive en El Salvador? A ver, es bastante complejo y más empezando un 2023. Es como tener un mar de situaciones que a pesar de ser una etapa o un estadio del desarrollo que debería ser el más pleno de vivir, a pesar de existir muchas crisis y que los conflictos son de verdad necesarios para madurar, para crecer como persona y para forjarnos como adultos, para una adultez siguiente, en la siguiente etapa. En países latinoamericanos y especialmente el nuestro es bastante complejo estar viviendo en la etapa de la adolescencia, la juventud, especialmente porque la mayor parte de los contextos que son complicados sociales se encausan justamente en esa etapa. Y especialmente en nuestro país estamos viviendo una temporada en la cual muchos de los jóvenes están teniendo diferentes crisis. Y las crisis, llámese personales, que están luchando con todo ese mar de cosas que se le vienen, como lo es el tema del desempleo, el tema del sentido de pertenencia, de poder pertenecer a un grupo específico sin ser estigmatizado y criminalizado también. Entonces es bien compleja esa situación. Entonces a todo eso un joven se tiene que enfrentar, como tú ya lo dijiste, al tema del desempleo, algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto de país como tal, algunos acuerdos o situaciones políticas que en algún momento, si ya los funcionarios públicos y también pues la Asamblea Legislativa no los toma en cuenta para tomar decisiones, a los adultos, ya mucho menos a un adolescente que desde el adultocentrismo se piensa que no tienen la capacidad de poder decidir y tomar decisiones, que yo cuestionaría mucho eso. Hay algunos jóvenes que están muy organizados, que tienen mucha más capacidad que algunos funcionarios que conozco, pero bueno, son como situaciones a las que uno se enfrenta. En este sentido, Germán, esta ya realidad sobre la mesa prácticamente es como todo adverso hacia la juventud. Le dices, ve adelante, consigue un empleo, estudia, sin embargo, todo está muy adverso. Con este panorama, ¿los jóvenes se están sintiendo como el futuro de la patria, como el futuro de un país? Creo que son palabras de mucho peso que en algún momento les colocamos las generaciones adultas a las siguientes generaciones. Yo siempre he pensado, pero es una valoración muy personal que tiene algo que ver con algo profesional, siempre he pensado que los adultos cargamos, estigmatizamos y le colocamos cierto peso a la siguiente generación sobre algo que nosotros no logramos hacer, sobre algo que era nuestra responsabilidad, pero ahora queremos cargar a la siguiente generación sobre esa responsabilidad. Y decirle a alguien que es el futuro del país
es bastante duro. Más, bueno, se lo hemos dicho a los niños, a los niños y a las niñas se lo hemos dicho, ya no digamos a las juventudes que están más cercanas a la adultez y que piensan que la mayor parte de los contextos sociales, algunas decisiones que se van a tomar en un futuro o hasta el futuro propiamente del país, está bajo sus hombros. Entonces esto es bien complicado y muchos adultos llegamos a hacer eso y le decimos al joven o a los adolescentes que ellos son el futuro de nuestro país, pero no nos podemos pensar en el aquí y el ahora y decir nosotros como adultos qué podemos hacer para mejorar la situación de estos jóvenes sin colocarlos en una situación demasiado privilegiada, sino también orientarlos, guiarlos durante el camino del desarrollo, pero sin colocarles un peso tan duro que a veces nosotros los adultos no logramos cumplir, y que la siguiente generación, si bien es cierto, tiene responsabilidad o corresponsabilidad social, no quiere decir que desde muy a temprana edad nosotros tengamos que cargarlo con eso que nosotros no pudimos hacer, porque era nuestra responsabilidad cumplirlo. Ahora, que no lo hicimos, es una cuestión que los adultos debemos de revisarnos en muchas cosas, ¿verdad? Qué cosas no hicimos, qué cosas necesitamos fortalecer, más aún ahora que estamos iniciando un nuevo año en el cual es un enero en el que tendríamos que revisar muchas cosas que logramos alcanzar, que no logramos alcanzar, decisiones que nos tocó decidir abruptamente, pero que afectaron a otras poblaciones, especialmente a las juventudes, en el año 2022, como lo es el tema del régimen de excepción. Y creo que es una oportunidad de revisarnos si hemos hecho bien algunas cosas, si eso a la larga no logró afectar mayormente a una población o estigmatizarla mucho más, ¿verdad? Uh-huh. Que ya solo hablando del régimen, pero ya no digamos en otros contextos que tienen que ver con políticas públicas o otros temas de trabajo con juventudes que han quedado prácticamente estancados, pues, o sea, existe una ley, pero existe un ente rector que la cumple, pero hasta la fecha pues no se han visto mayores cosas de eso. Únicamente es como un show. Aquí miro una cosa también en tu explicación. Miro yo que los adultos entonces nos estamos volviendo a reflejar en este sector juventud y cargarles, o sea, era nuestra responsabilidad crear tal vez fuentes de desarrollo, crear acceso a educación, que los jóvenes pues no estén pasando ninguna penuria, sin embargo no se pudo, se los cargamos a ellos, aquí va la factura, claro. Hágalo usted mismo. Y luego otra cosa que también estaba diciendo, en el país hay jóvenes, o hay tres tipos de jóvenes, siento yo. Uno que ha nacido en una clase privilegiada, que vive encerrado en sus colonias, en sus mundos, en sus redes sociales, ¿verdad? En un mundo de privilegios, que tiene acceso tal vez a un trabajo, a salud, a educación. Miro a otro joven que vive su día a día en cercos de seguridad, enfrentados por la delincuencia, huyendo no solo también de delincuencia ni de pandilleros, sino que ahora también huyendo de la policía, ¿verdad? Por la estigmatización, es sumergido también en una pobreza. Y el otro tercer grupo de jóvenes que manejan El Salvador o que viven en El Salvador son los jóvenes rurales, que casi no se habla de ellos y prácticamente quedan ignorados e invisibilizados. Sí. De hecho, desde la parte más psicosocial es que se estudia justamente esa parte. Si bien es cierto, la juventud, la adolescencia es un estadio en el cual los seres humanos nos estamos desarrollando y es una etapa por la que todos llegamos a cruzar, unos más atropellados que otros. Claro, porque es lo que tú decías, el hecho de que todos lleguemos a esa condición, a esa etapa del desarrollo, no quiere decir que todos la vivamos de la misma forma. Uh-huh. Cada quien la experimenta de acuerdo a sus características personales, de acuerdo a lo nutricio que es su sistema familiar, pero también de acuerdo al contexto en el que se maneja. Hay algunos que son un poco más sencillos de cruzar, como lo son las características personales, que son diferentes herramientas con las cuales nos afrontamos a lo que es lo social. Pero hay otros a los cuales no tenemos mucho control, que es la parte familiar y la social,
que es la que nos afecta mucho. Y ahí es donde viene la parte en donde no lo vive la adolescencia y la juventud, no lo experimenta de igual forma. Los que, como dicen, creo que muchos me van a entender cuando haga esta referencia, los que somos de metro para abajo y los de metro para arriba, que, que es donde está la frontera social, que es donde uno dice no lo vive la misma juventud de acá para arriba que de acá para abajo. Es muy diferente cómo se experimenta, las barreras y situaciones a las cuales se tienen que enfrentar, y la adultez temprana a la cual se tienen que ver forzados a llegar para poder responder a diversas necesidades que tienen los grupos familiares. Que esa yo creo que es, estaba leyendo el estudio que sacaban ustedes, que es parte de a lo cual mayormente se enfrentan los jóvenes en esta etapa. Un joven que, lejos de estarse preocupando de su formación, y aquí voy a hacer un comentario bien privilegiado porque yo sé que es una situación de supervivencia también. Jóvenes que están más preocupados por conseguir un trabajo y por llevar el alimento al hogar, en lugar de estar preocupados por su desarrollo, por sus estudios y por otras cosas, que dentro de la etapa lo más normal debería de ser así. Pero lastimosamente el grupo familiar busca cómo sanar y poder llenar algunos vacíos que tienen, algunos familiares que no se hicieron cargo de algunas responsabilidades, y que a los adolescentes y jóvenes les toca cubrir ese rol de un familiar que no logró hacerlo o no tiene la posibilidad de poder conseguir un empleo, y que les toca pues llenar esa responsabilidad a los mismos. Muy atropellado, claro, pero toca hacerlo para que el sistema familiar esté muy bien. Y aquí es donde se mira también que si hay o no hay políticas públicas que estén orientadas a lograr niveles de vida dignos de este sector de la población. ¿Habrá en El Salvador algún tipo de política pública que diga, vaya, se va a echar a andar? Decías hace poco que había una ley, sí, estaba un ente rector, pero solo quedó prácticamente en papel. Claro, está la ley de las juventudes, que en papel está muy bien bonita, tiene ciertas cosas que puedes cuestionar, pero para aquellos sectores que nos ha tocado trabajar mucho con juventudes, los que estamos prácticamente en territorio, los que hemos trabajado con algunas comunidades de alto riesgo, especialmente el sector de juventud, nos hemos dado cuenta que hay una ley, hay un ente rector que se encarga. Claro, no en todos los territorios existe un programa que ejecuta ese mismo ente rector, y que algunas comunidades han quedado un poco desplazadas, pero que a la larga pues puedes tener una ley que es muy bonita, pero si no la estás revisando constantemente, si no estás ajustando los procedimientos a ejecutar o los programas ejecutados dentro del mismo territorio, pues se quedan cortas. Y ahí es donde yo quisiera hacer un comentario que quizá va a ser un poquito abusivo, pero es el hecho de, yo admiro mucho a organizaciones como por ejemplo Fusalmo, entre otras, que constantemente están buscando programas para poder activarse dentro de una comunidad. Son organizaciones o por ejemplo instituciones o fundaciones que, quieras o no, están trabajando dentro de los territorios. Hay algunos que están trabajando en conjunto con el Estado, pero no es lo que nos pasa como a nosotros como sociedad civil. Nosotros nos hacemos cargo de algunas problemáticas que existen en el territorio, pero la hacemos especialmente para responder a un vacío que no está llenando el Estado como tal, que no deberíamos hacerlo, claro que no, que deberíamos de trabajar corresponsalmente con el Estado, pero sin suplir la necesidad completa y la responsabilidad que tiene el Estado como tal, pero que son organizaciones que hasta la fecha llevan años trabajando mucho con juventudes. Y no sé si en realidad nuestros tomadores de decisión de verdad están escuchando a estas instituciones para orientarse en cómo modificar algunas políticas públicas, o cómo tal vez no modificarlas, pero sí ejecutarlas de diferente forma, o revisarlas como es debido. Y es aquí, Germán, también donde entra el tema de las políticas sectoriales o transversales, las cuales deberían de garantizar a los jóvenes un futuro prometedor. ¿Existen estas tipo de políticas sectoriales o transversales? Mira, yo ahí creo que me he desligado un poquito del tema por estar trabajando otras temáticas. Cuando yo estuve trabajando un poco el tema de juventudes, sí supe que sí existían otros esfuerzos con otras instituciones, que de hecho se está haciendo más en el tema de seguridad y entre otras cosas.
pero es que el tema de juventudes es tan complejo que no solo se debe enfocar en el tema de seguridad, que de hecho pues hay algunas juventudes que te dicen, especialmente nosotros sentimos que en nuestro territorio existen problemas de inseguridad muy complejos que deben de ser abordados y hay que trabajarlos con otras, como de forma muy homogénea con otras políticas públicas, y eso está bien. Ahora bien, cuando tú te enfocas solamente en un área, especialmente lo que está pasando en el país, que en el tema de seguridad, se descuidan otras áreas con las cuales tenés que trabajar en el tema de juventudes. Y es el hecho de cómo los incluís en un sector productivo, cómo no solamente los incluís, sino también los entrenás, porque eso es algo que yo he sido muy partícipe de eso. Yo no me considero eterno en mi puesto, yo considero que tengo cierto espacio en el cual yo puedo seguir aprendiendo, yo puedo seguir laborando en ciertas cosas, pero a mí me gustaría dejar a alguien y empezar a entrenarlo y decir, ok, tú tienes mucho potencial, quiero apostarle a cómo sos, tal vez a un equipo formador en el cual uno diga, como psicólogo, yo puedo agarrar a varios psicólogos, entrenarlos en esta área y decir, siento que ustedes tienen mucho potencial para trabajar en esto, y como ya una persona adulta quisiera enfocarme en ustedes, y ahí estoy botando mi adultocentrismo, apostándole mucho al tema generacional y decir, yo no voy a perdurar en un trabajo, en un lugar en el cual yo también quiero ir a descansar, ya en mi momento, ¿verdad? Decir, bueno, me voy a dar mis vacaciones bastante largas, pero dejar un legado de otras personas a las cuales les puedo confiar mi trabajo, como también aceptar que pueden hacerlo de forma diferente, pues. Entonces, son cosas que yo creo que los otros sectores no se están haciendo como de la forma más adecuada. Hay esfuerzos, pero creo que esos esfuerzos no se están valorando de la mejor forma o de forma integrativa, que es el hecho de decir, a ver, veamos el esfuerzo de seguridad que hicimos acá, veamos en el sector empleo que hicimos por los jóvenes, veamos en el sector de educación que hicimos por ellos y veamos cada uno de los programas que ejecutamos y midámoslos. Midamos si eso está funcionando, midamos si el impacto ha sido lo mejor o lo más adecuado y de acuerdo al resultado pues los reajustamos. Pero eso es algo que creo que tiene el Estado como deuda totalmente con los jóvenes. O sea que no hay una integralidad de las cosas, sino que son esfuerzos digamos, estatales que pueden ser aislados y mínimos, y la mayoría recae en las ONGs como responsables directos, aunque no debe de ser así. O sea, desde la narrativa pareciera que sí, tiene cierta conexión, ciertos vínculos y que trabajan de forma integrada. Pero a la hora de ejecutar, y ya cuando vas al territorio y te vas dando cuenta y preguntas en los territorios, a ver, aquí hay juventudes organizadas, cuántos programas de juventudes hay actualmente en este territorio, vas a comunidades de alto riesgo y te das cuenta de que el mayor justificante de no ejecutar un programa es que es una comunidad de alto riesgo, y es como, pues claro, debería de ser el foco, exactamente, no es el justificante de por qué no haces trabajo ahí, sino el foco justamente para empezar a trabajar y ponerle mucha atención a esa comunidad. Entonces ya en la práctica te vas dando cuenta que desde la retórica sí existe, entre comillas, como mucha conexión y vínculo, pero ya en la praxis es bastante mínimo el impacto que se tiene, o en realidad lo que uno hace no logra homogenizarse con lo que está haciendo el otro dentro del territorio para decir de que yo me voy a encargar de este impacto, tú encárgate de este y trabajemos en conjunto dentro de una comunidad. Al final pues es bien difícil verlo, al menos de parte del Estado. Yo sí sé que organizaciones sí se ponen de acuerdo para trabajar. Teniendo esto sobre la mesa, Germán, ¿se ve a los jóvenes como sujetos de derechos en la construcción de sus vidas, es decir, de su presente y de su futuro, o no se les mira como sujetos de derecho? Ya, esa sí, ya es una como pregunta creo que bastante dura para todos los que la escuchamos. A ver, decir que los jóvenes somos sujetos de derecho es bastante complejo, porque no es, la palabra se oye bonita, pero en la praxis, ¿qué tanto estamos permitiendo ese accionar para con las juventudes? ¿Los estamos permitiendo tener una participación activa en la defensa de los derechos como tal? Si ya lo decimos que los niños y las niñas son sujetos de derecho y que pueden ejercer plenamente la defensa de los mismos,
Si es difícil para ellos y que se oye bonito decirlo, pero no construimos un ambiente para que ellos los puedan ejercer, ya no digamos para las juventudes que están próximos a ser adultos, que ya es cuando viene una de las primeras desilusiones en la etapa del desarrollo, que te das cuenta que la sociedad no es como te la imaginabas, no es como en algún momento alguien te la vendió o te dijo que eso estaba bien, sino que tenés un golpe de realidad sobre las diferentes necesidades que tiene el grupo familiar y decís, a ver, esto no es tan fácil, esto no es tan sencillo. Y yo quisiera defender plenamente mis derechos, quisiera hacer el uso explícito y congruente de mis derechos como tal. Pero El Salvador no es un país que tiene las condiciones idóneas o por así decirlo, la cancha de fútbol oportuna para poder jugar el tema de la defensa de los derechos. Tenés, por ejemplo, el tema del régimen de excepción, en donde muchas juventudes, pues ya algunas nos dimos cuenta de algunas situaciones que pasaron con algunos jóvenes capturados, algunos adolescentes, y pues la plena defensa del derecho no ha estado implícita y mucho menos presente dentro de los procedimientos. Eso es duro, eso es bastante duro cuando sabes que sí sos un sujeto de derecho, pero el país no reúne las condiciones muy oportunas y adecuadas para decir que vas a poder ejercer tus derechos como tal. Entonces es ahí donde se le frena todos aquellos sueños tal vez, claro, y aquellas capacidades de desarrollo, y viene lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? El tema de la estigmatización, de los estigmas, el tema de los prejuicios sociales, estos obstáculos a sus derechos y al pleno goce de su determinación como persona. Claro. Entonces, ¿qué se debe de hacer para ir rompiendo con todo esto que de una forma te dice desde la retórica que pueden ser libres y pueden ser sujetos de derecho? En la práctica es otra cuestión, ya al ver, ¿verdad? Se pasa como un papel tapiz que queda atrapado el joven ahí. Pero ¿cómo hacer para tener unas tijeras y romper este papel y decir, sal joven y desarróllate? Ok, va a sonar un poquito romántico lo que voy a decir, pero dentro de la parte muy romántica también existe el tema de, ok, por aquí puede estar el camino. No te sabría decir la fórmula exacta, o sea, los contextos sociales son bastante complejos y muchos de ellos se tienen que estar evaluando. Yo soy partícipe de que los proyectos o los programas ejecutados en los territorios no deben de ser, o sea, deben de tener rigurosidad, más no rigidez. Rigurosidad en el hecho de que deben tener medición, deben tener una forma de cómo evaluarse, cómo modificarse y todo eso, pero flexibilidad en el hecho de, hay algo que no está funcionando en lo que estamos ejecutando. Reunámonos, comencemos a crear un comité en el cual no solo estemos personas adultas pensando qué sería lo mejor para los adolescentes o a los jóvenes, sino especialmente involucrando a las juventudes para tomar decisiones, para ver caminos a realizar, y decir, ok, aquí hay algo que tenemos que modificar, hay algo que podemos hacer. Las juventudes tienen mucho que decir de cómo sanar el territorio, a pesar de que uno diga como adulto, no, yo soy el más experimentado, soy el más sabio. Nadie les cuestiona eso, por su edad y porque vinieron primero al mundo no les quita la sabiduría, mas no son omniscientes en todo, ¿verdad? No conocen todo, sino que deben de escuchar propiamente a las poblaciones afectadas, entre otras poblaciones, para saber qué hacer. Y eso es algo que nosotros, al menos como país, siento que no hemos realizado hasta la fecha. Escuchar a las juventudes sobre qué podemos hacer, los tomadores, al menos los tomadores de decisión, para poder construir un país mejor para con ellos. Por eso les digo que suena romántico el hecho de incluirlo dentro de los diálogos, pero es que ha llegado a ser tan romántico porque parece utópico, pero debería ser lo normal, debería ser el hecho de que se les incluye en las decisiones, en las elaboraciones de políticas públicas, en el hecho de cuando vos querés implementar un programa en un territorio, antes de construirlo como adultos, debes ir al territorio, escuchar a la juventud y decir, ok, ¿cuáles son sus necesidades? ¿En qué podemos apoyarles? Identificar cómo aprenden esos jóvenes, cómo están asimilando las cosas, cómo es la mística propiamente de la comunidad, porque las comunidades aprenden de diferentes formas en diferentes territorios, y ahí
es donde vos decís, en este lugar voy a trabajar de esta forma, porque ya escuché la voz de estas personas, y en este otro voy a trabajar de otra forma. Pero creo que es una pequeña cosita que podríamos hacer, que hasta la fecha suena como muy romántico porque lo hemos hecho muy utópico, pero debería ser lo normal, incluirlos en esas tomas de decisiones. Y precisamente eso es lo que está haciendo falta, según se puede ver, porque desde el 2019, digamos, a la fecha, lo que se hace es hacer homogéneo todas estas propuestas de juventud y tirar un solo plan en distintas comunidades y respetando la idiosincrasia de esta comunidad y respetando los orígenes también de las comunidades y respetando también los sueños e ideales de los jóvenes de esas comunidades. Claro. Por ejemplo, con los famosos cubos, estos no son una forma de solucionar los problemas porque viene y homogeniza a una sociedad, o sea, no mira a individuos, no mira a personas, sino que mira a una colectividad. Uh-huh. Sí, yo tengo una cuestión bien particular con el tema de los cubos porque a mí me vas a escuchar muchas veces cuando hablo que yo no soy tan absoluto en algunas cosas. Yo soy como muy, tal vez, podría ser, soy muy relativo en algunas cosas. Y a mí la idea de los cubos, a mí me gustó mucho por el tema de la innovación, más no en la implementación. Eso. Es como un tema de, vos podés tener una metodología muy buena, pero si la implementación es desastrosa, es que no te va a funcionar. Más si pensás de forma general que lo que te funcionó en un territorio te va a funcionar en el otro. Las cosas lastimosamente no son generalizables. Hay algunas cosas que tienen que ver con el tema de conducta que podrían llegar a ser generalizables. Aunque es un enfoque muy clínico lo que estoy mencionando ahorita, pero ya desde la psicología social que vemos el hecho de cómo las comunidades, cómo ciertos sectores se desarrollan de forma particular y diferenciada, ahí es cuando ya te empezás a cuestionar. Y lo generalizable debería de ser el objetivo que tienen los programas, debería de ser la forma de trabajo del gobierno como tal para el tema de juventud, y ahí es cuando decís no. Porque lastimosamente las comunidades funcionan con una mística y con una homeostasis muy particular dentro del territorio, y para poder trabajar en el mismo tenés que conocer el territorio y tenés que saber cómo la gente procesa, cómo la gente toma decisiones, porque cómo se decide aquí en la capital no es la misma forma en cómo se decide en otros territorios más dentro del interior del país. Nosotros quizás somos un poco más agresivos para decidir algunas cosas y a veces burocráticamente las decidimos, y quizás hay comunidades un poco más organizadas en donde dicen, mire, la verdad, antes de que usted venga a implementar un programa, nosotros tenemos que reunirnos comunitariamente para decidir los beneficios que vamos a tener, qué tanto va a impactar a nuestra comunidad que ustedes entren, y también si nosotros vamos a poderles dar algo a ustedes corresponsablemente de que ustedes están viniendo a darnos algo. Y ya eso te dice que es una comunidad bastante organizada, porque no deja entrar cualquier programa, sino que están midiendo el hecho de los pros y los contras de algo que puede llegar a entrar. Y eso ya te dice mucho. En efecto, conversamos esta mañana con Germán Cerros. Él es psicólogo del equipo de procesos de justicia del IDUCA, del Instituto de los Derechos Humanos de la UCA. Estamos hablando sobre El Salvador 2023 desde la mirada de los jóvenes. Permítanos una pausa y al regresar, usted, amigo y amiga que nos está viendo y escuchando, va a tener la palabra a través de los distintos medios que YSUCA le ofrece. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana.
En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Hablar sobre los medicamentos. Muchas gracias, amigos y amigas. Retomamos nuestra plática y esta vez también le invitamos a usted que nos escriba al 7571-2779, el WhatsApp. Ahí puede mandarnos también mensajes de texto y de voz. Y por supuesto a través del Facebook, ahí en Radio YSUCA 917. Ahí estamos transmitiendo en la plataforma de Facebook Live. Ya hay algunas personas que se han comenzado a reportar. Por ejemplo, dice David Álvarez: buenos días, paisanos, saludos, feliz año nuevo a todos los salvadoreños que seguimos YSUCA en busca de información sobre la realidad de El Salvador. También nos pone aquí José Ruiz: ¿cuál es la base o censo que refleje que somos una población joven? Porque cientos de ellos están saliendo del país, nos dice José Ruiz. También Presa Armando: buenos días, feliz año nuevo, que se cumplan sus propósitos planeados. Gracias YSUCA por continuar informándonos en el 2023. Saludos a todos. Y nos dicen por acá, en el campo, que es donde vivo, la inmensa mayoría de los 25 a los 40 no están en el territorio. No hay para la agricultura esta mano de obra. Lo que habría que ver es si se han ido del país o a las ciudades. Y Marta Benavides: importante los planteamientos del entrevistado. El Salvador 2023, dice, mirada desde las juventudes. Excelente, nos dice Marta Benavides. Tenemos también llamadas telefónicas, vamos a darle paso, vamos a escucharles. Buenos días, adelante con sus comentarios. Buenos días, don Martín, buenos días al invitado, seré breve. Sucede que en nuestro país y quizás en Latinoamérica entera, el futuro del El Salvador o de cualquier país es el futuro, es su juventud, pero para que sigan trabajando sin haberse educado adecuadamente y poder desenvolver de la manera más mejor, tanto como trabajadores como intelectuales. El futuro del Salvador todavía ha sido visto para que trabaje, pero que se les niega todo: salud, alimentación, vivienda, buena educación, vestuario. ¿Qué más decirlo? Porque nunca nos dijeron quiénes éramos, ni quiénes somos, de dónde venimos y ni para dónde vamos. Eso está peor todavía con este 2023. Buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Ahí algunas participaciones, Germán, no sé qué te trae a ti algunos comentarios. Ok, bueno, primeramente, feliz año a todos. Creo que no lo dije al principio del día, de la entrevista, pero igual espero que todos y todas tengan un más que un feliz año, un buen año, en el cual pues logremos cumplir algunos de los objetivos que tenemos. Ahora, con respecto a los comentarios que salían que me leíste en algún momento, creo que hablar sobre juventudes es como cuando tenés esa conversación dentro de un mismo grupo de amigos o dentro de la familia, que son conversaciones que abren heridas. Hablar sobre el tema de juventudes, es a veces traer al recuerdo muchas situaciones por las cuales uno está pasando, especialmente para aquellos jóvenes que les ha tocado pues migrar de forma irregular, verse forzados a desplazarse en primer momento dentro del mismo territorio, desplazarse forzadamente por temas de seguridad y después pues abandonar el territorio también por temas de seguridad, entre otros motivos por los cuales la gente se desplaza. Y justamente a mí me gustaría, cada vez que toquemos el tema de juventudes, hablar sobre muchas cosas buenas que se han hecho, sobre muchos trabajos que se han realizado, que los hay, claro que sí,
Pero lastimosamente hablar sobre juventudes también es recordar todo aquello que en el 2022 vivieron, como en aquel momento donde nos tocó ver jóvenes y adolescentes abandonar el país de forma forzada porque ya no encontraban otra oportunidad más acá. Encontrarme grupos familiares en la comunidad en donde de repente yo llegaba y me daba cuenta que el chico o la chica ya no estaba dentro del mismo sistema familiar, y a la hora de preguntar sobre él o sobre ella, la misma familia pues mencionaba que les tocó hacer un sacrificio de invertir en el tema de que se pudiera ir esa persona, ya sea por temas de seguridad o por otros, pero que ya era un ente o un organismo vivo que se sale del sistema familiar. Y es ahí donde uno dice, ¿cuál sería la importancia exactamente o el impacto que tiene un adolescente o un joven dentro del sistema familiar? Y cuando vemos al sistema familiar como un organismo vivo, nos damos cuenta que cada uno ejerce un rol, cada uno ejerce una energía, un impacto dentro de la misma salud del sistema familiar, y que en el momento en el que se va, o lo perdemos, o nos lo quitan también, porque ha pasado dentro de este contexto en el cual nos quitaron abruptamente a algunos de nuestros jóvenes, como esos diversos rostros que en algún momento hemos visto sobre los chicos desaparecidos o las chicas desaparecidas, y nos empezamos a dar cuenta de que el tema de juventudes es un tema bastante duro que tocar, al menos en nuestro país, y no me extrañaría que en otros territorios latinoamericanos. Pero el ser joven también es estar en una situación de riesgo, es formar parte de un grupo el cual necesita atención, necesita ver cómo se empieza a trabajar con él. Ya no digamos si sos joven y sos mujer, es todavía más complicado, y que ya es población de interés para los que estamos trabajando dentro de los territorios. Es bastante duro y te das cuenta en las llamadas, en los comentarios, cuando se habla sobre juventudes, se habla sobre desempleo, se habla sobre chicos y chicas que les ha tocado abandonar el país, y otros pues que sé que han estado hablando sobre estos temas, ya sea en el 2022 como al inicio de en donde hablar sobre juventudes es también hablar sobre una persona desaparecida o una persona que también está detenida actualmente y que pasó su Navidad dentro de un centro de detención. Precisamente en este sentido, esta semana, ayer, JSUCA realizó un sondeo con jóvenes en las calles, ¿verdad? Y en su mayoría dijeron que esperan que para este 2023 se les dé acceso al trabajo y oportunidades. Pero vamos a oírlo para refrescar un poco lo que dijeron los jóvenes y luego tus reacciones. Muchas oportunidades, por ejemplo, la primera sería tal vez empleo, y otra en motivos de decir más proyectos para que la juventud se mantenga enfocada en muchas cosas, pues sí, que no los lleve por malos caminos, que hagan las cosas por más oportunidades, que es lo que ahorita no hay. Sí, ahorita lo que más el problema que hay, que la juventud en vez de tener oportunidades o andar libre, anda con temor. Por ejemplo, sería por las leyes que están implementadas por el gobierno actual, que en vez de darle más fuerzas para oportunidades, los ha atemorizado por las leyes que él está implementando en este momento. En mi caso, como tengo trabajo propio, ahí me gano el sustento diario. Pero si la juventud se rebuscara un poco más, también saldría un poco más adelante, porque en mi caso empecé con poco y gracias a Dios he salido adelante. Bueno, sacar mis proyectos y objetivos adelante, los que tenía previsto, ¿verdad? Así como estamos, primeramente trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo, sino un trabajo de calidad que sea digno, con salarios dignos para los jóvenes, que tengan la oportunidad también de acceder a lo que es la educación superior, porque muchos se están quedando lo que son en términos medios, o sea, bachillerato, ¿verdad? Sí, hacen falta oportunidades, más que todo de trabajo, porque a los jóvenes a veces les piden experiencias y por ser jóvenes a veces no tienen experiencia. Entonces que las empresas fueran un poco más flexibles con ellos, ¿verdad? Porque como por ser jóvenes es obvio que no van a tener esa experiencia que tiene uno de adulto, ¿verdad? Además de que eso les ayudaría también a los jóvenes a ser un poco más independientes de los papás, ¿verdad? Ahí están algunas reacciones. ¿Qué te causa, Germán, escuchar estas voces? Creo que voy a contar algo muy personal en este momento.
Creo que muchos jóvenes, hay algunos que a pesar de haber tenido una vida muy dura, tuvimos la oportunidad de tener a personas que estaban bien orientadas, sabían muy bien qué es lo que hay que hacer contextualmente dentro del país y que le apostaron a otra persona más. En mi caso, por ejemplo, yo cuando entro a trabajar, yo tuve la oportunidad de que una persona me dijo, no hay un trabajo el cual te podamos ofrecer, pero si te querés entrenar aquí, quédate. Veamos qué podemos hacer, veamos qué puedes aprender y veamos qué oportunidad sale. Y ya eso es bastante valioso. Esa persona pues me impulsó mucho, bueno, mi familia sabrá mucho sobre eso, casi un año viniendo a trabajar, aprendiendo, viendo cómo era el trabajo, viendo cómo se hacían las cosas dentro del mismo y después que te digan, mira, sé que no has estado trabajando aquí, prácticamente ad honorem o de choto, como dicen por ahí, pero también esa persona reconocerte que le has estado apoyando y decir y que te diga, mira, de mi salario te voy a dar tanto, porque vos también me apoyaste en esto. Y que después esa persona, y ahí es donde yo digo que hay algunos que hemos tenido oportunidades mucho más valoradas que otros que les está tocando muy difícil, que esa persona me diga, mira, yo me voy del país, yo voy a hacer tal y tal cosa y necesito que la persona que se quede sea vos en mi puesto. Y ya eso a mí me llena de mucha alegría porque yo tuve la oportunidad de que alguien me apoyara con eso. Y es lo que yo busco hacer después, cuando yo me retire ya de mi trabajo y dejar a alguien, ya sea uno o a dos, en mi puesto y decirles, sé que ustedes van a hacer un muy buen trabajo y quédense aquí. Y de eso hay muy poco allá afuera. El tema del adultocentrismo, entre otros contextos bien complicados del país, no permite que los jóvenes tengamos justamente alguien que nos apoye en esa parte, y creo que es mucho de lo que estamos escuchando ahí. La mayor parte de los jóvenes están muy centrados en el tema económico, pero yo también hago como esta reflexión, y si en el momento en el que se llenara esa necesidad económica, que es la que más aflora dentro de los grupos familiares, ¿cuál será la necesidad siguiente que va a tener un adolescente o un joven en nuestro país? Y me ha pasado. Otras personas que han estado en una situación crítica de seguridad, ya estando en un lugar en donde han podido rehacer sus vidas y están bien y ya no existe el problema de inseguridad, ya existen otro tipo de necesidades como el tema de la salud mental, entre otros temas de trabajo personal que tienen que hacer ellos, pero que estaban muy profundos porque en la cáscara o en las hojas de la misma cebolla que estaba muy superficial, estaba mucho el tema de las necesidades más básicas de llenar, y que por consiguiente los adolescentes, los jóvenes no tratan de trabajar o no hay un espacio para poderlo trabajar, porque primero hay que llenar los estómagos de la familia dentro de la familia como tal. Tenemos más participación, Germán. Vamos a hacer una nueva ronda de contactos. Tenemos llamadas telefónicas. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Los jóvenes deben de aprender a diferenciar lo que es la vida formal y la vida real, la de hecho. En los años 70 y 80 quedó demostrado de que el poder formal solo apoya a los que lo apoyan a ellos, es decir, el presidente apoya a los ciudadanos que lo apoyan a él para generar su plan de trabajo, pero no apoya a los jóvenes que no tienen la capacidad de poder ayudarle y no tienen las condiciones de poder ayudarle al plan de trabajo del presidente. Por lo tanto, el presidente desplaza a estos, pero cuando estos jóvenes comienzan a utilizar su poder, de hecho, comienza a combatirlos y a eliminarlos. Esta diferenciación es muy importante comprender, porque los jóvenes que necesitan la ayuda, como tú lo acabas de decir, son los que desplazan el poder formal. Y para combatir al poder formal, solo lo puede hacer el joven a través de su poder de hecho, no a través del poder formal. Por lo tanto, el presidente espera de que el poder de hecho de los jóvenes sea tan grande y superior al de él para ponerles atención y ver si les puede solucionar sus problemas. Al no poderlo solucionar, lo reprime,
los ataca utilizando las Fuerzas Armadas. Pase muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y aquí te dicen más participaciones. Buenos días, señoras y señores de YSUCA. Les felicito por abordar este tema, es importante. Buenos días, dice Rubén Darío, dijo Juventud Divino Tesoro. El gobierno quitó los programas, el derecho que tienen los niños y los jóvenes a la educación integral a la sexualidad. Sin embargo, no censura conciertos como el que los tuvimos el año pasado, dice. ¿Cómo los adultos encargados de los jóvenes podemos lidiar con esta doble moral? La mayoría de las empresas, dice otro comentario, que dan trabajo a jóvenes con malos salarios y exigen más de las 8 horas. Eso está pasando también en el país. Otro comentario dice, los del gobierno que vayan a los mercados a comprar, dice, ahí se ve tantos jóvenes en las calles vendiendo porque no tienen oportunidades. También tenemos mensajes de voz en el WhatsApp, vamos a darles escucha. Buenos días, adelante. Muy buenos días, queridos hermanos de la YSUCA y especialmente al joven Germán. Excelente tema, excelente exposición, pero tengo una inquietud. ¿Qué podemos hacer con los jóvenes que se sienten explotados en los trabajos y se esclavizan mejor de los vicios y ya no quieren trabajar? Y por otro lado, en las colonias cada día abren más locales que venden licor y toda clase de drogas. Gracias por su atención, espero su orientación. Feliz día. Feliz día y tenemos más participaciones de WhatsApp. Adelante. Buenos días, licenciado, distinguido exponente. Decirle que me encantó que mencionara la juventud rural, decirle que prácticamente ya lo rural es inexistente porque se ha convertido como en lo más nómado, a cada rato migra por una cosa o por otra, por la pobreza, por la escasez de productos, digamos que hasta de agua muchas veces. Entonces, y es como, bueno, soy una mujer de 68 años y que observo con tristeza que se está rompiendo en la cadena de vida un eje muy importante, que es el productor de la comida, porque en nuestro país el campesino ha sido marginado, invisibilizado e ignorado. El campesino no necesita de que le vengan a promover como muchas tecnologías, porque la agricultura es la naturaleza y la naturaleza no va a la par de la tecnología, porque la tecnología es para la agricultura industrial que destruye el ecosistema. Necesitamos como un retorno y una buena visualización qué va a ser de nuestro pueblo si no está produciendo alimento. Gracias, buen día. Buen día y tenemos una última participación para cerrar ya con las participaciones de los amigos y dice José Ruiz, podríamos decir que el gobierno tiene una política contra el adultocentrismo porque ya está despidiendo a los adultos de los 60 años. Con eso cerramos. Ok. Es lo que te mencionaba en un principio. Cuando abrimos el tema de juventudes surgen un montón de preguntas, especialmente en el tema de cómo abordar juventudes campesinas, en el tema rural, cómo abordar el tema de seguridad con tema de juventudes, el empleo, y hablar sobre juventudes es abrir muchas heridas en el país. Y a mí me encantaría tocar estos temas, pero solamente tenemos una hora prácticamente para platicar sobre la temática, pero voy a hacer hincapié en una parte que nos mencionaba la persona sobre que hablaba sobre qué podemos hacer con algunos jóvenes dentro de algunas comunidades, con el tema de venta de drogas, entre otras cosas. Lastimosamente no existe una fórmula muy exacta para trabajar. Lo que sí, yo les podría decir en algunos programas que nos tocó mucho trabajar con juventudes, a nosotros nos ayudó mucho estudiar cómo funcionaba la comunidad, cómo funcionaban algunos negocios dentro de la misma comunidad. Claro, aquí estoy hablando más en un contexto rural, no tanto urbano, que es un poco más difícil, cuesta tener un poco más de control, porque claro, los grupos
clandestinos y personas que están dentro de lo ilícito tienen mucho más poder territorial que en la parte rural. Pero nos tocó hacer un estudio prácticamente de la comunidad, ver cómo funcionaba, ver cómo solucionaban sus problemas, porque como les dije antes, no las comunidades no solucionan de la misma forma los problemas como las solucionan otros. Hay algunos que los adultos son los que deciden, hay otros que son mucho más inclusivos y incluyen a los adolescentes y a los jóvenes para tomar una decisión comunitaria. Y cada quien decide de diferente forma, como lo es en el grupo familiar. Hay grupos familiares que son muy nutricios, reúnen al grupo familiar y todos y todas toman una decisión, por ejemplo, con un gasto, para hablar sobre un tema muy específico, X o Y cosa, y hay otros que solamente decide el patriarca como tal, ¿verdad? Que es algo que yo cuestiono mucho. Pero bueno, creo que es importante hacer esos estudios y bajo esos estudios y hacer un sondeo dentro de las comunidades, ver qué podemos implementar. Y en esa parte, pues nosotros ya al menos desde mi anterior trabajo, ya trabajamos mucho eso, trabajamos mucho con lo que tenía la comunidad y hacíamos programas específicos para esa comunidad, más no replicables para todo el país, sino que específicos para trabajar dentro de ese territorio, porque en ese territorio es donde se debía de trabajar. Pero eso no quita que, quieras o no, desaparecían algunos problemas como tal. Disminuían, claro que sí, cuando existen programas dentro de la comunidad, pero el problema de la migración, el tema de la seguridad, entre otros que viven los jóvenes, es mucho más complejo que ir a trabajar específicamente a una comunidad. Ya no solamente lo podemos hacer desde el esfuerzo como las organizaciones de sociedad civil trabajando dentro del territorio, sino que ya se necesita voluntad mucho más política. Y ahí es justamente donde las organizaciones que hemos trabajado con jóvenes hemos tenido un pero, en donde a la hora de decidir sobre una política pública, no sé si invitan a las personas más idóneas o no sé si hacen el tema de la decisión o la creación de la política, teniendo el asesoramiento de las organizaciones que trabajan en el territorio y también desde la voz de los jóvenes y adolescentes, pero al final quienes toman las decisiones son ellos. Y ahí es donde ya se ve un futuro bastante sombrío, en donde pues muchos problemas como la migración, entre otros que están teniendo las juventudes, van a seguir si no hay cierta flexibilidad. Yo cierro con esta frase que en algún momento nos toca desde los psicólogos hacer con los niños, niñas y adolescentes, para que los adultos comprendan que todos y todas tienen que ser incluidos en la toma de decisiones. Jerárquicamente la sociedad vive de forma vertical. Siempre nos educaron de que las personas tomamos decisiones de forma vertical y no existe la palabra de horizontalidad en nuestro país, independientemente que algunos lugares de trabajo digan, aquí decidimos horizontalmente. No, desde que existe un jefe y existe una jerarquía, es imposible que exista la horizontalidad. Pero en el trabajo familiar es mucho más sencillo, a pesar de que hay algunos que aportan económicamente y ellos se autocolocan como tomadores de decisión, no está de más hacer el ejercicio de sentémonos en una mesa redonda, veamos, pongamos todo en la mesa, en un ágape y decidamos qué podemos hacer con eso que está pasando, ya sea para temas que tengan que ver de productividad o también para abordar un problema en el grupo familiar. Y justamente esa es la parte que creo que el Estado tiene una gran deuda con la sociedad y con los jóvenes especialmente. No he visto una mesa redonda con juventudes. He visto una mesa redonda con tomadores de decisión, pero ellos ya no son jóvenes. Y también no son los que son los beneficiarios de las políticas. Exactamente. Germán, en este sentido también vamos a unir el tema que ya viene fuerte para el 2023 y es el tema de las campañas electorales. Este tema ya pone en ruta, ¿verdad?, el país a estas famosas elecciones del 2024. Pero aquí miro una situación, debido a que los jóvenes nunca son tomados en cuenta, en este tiempo es como que si se vuelve prioridad los jóvenes, pero tal vez no como posibles tomadores de decisiones o posibles beneficiarios, sino que únicamente son vistos como un voto más. ¿Qué debe de hacer la juventud para dejar de ser visto como un voto y ser tomados con seriedad? Sí, creo que eso me pasó justamente, y voy a contar otra cosa muy personal, eso me pasó cuando ya estaba como elaborando o desarrollando mi autonomía.
y es el hecho de si te dejas arrastrar por la masa o si tomas decisiones más particulares, y ahí es donde aprendí a decir depende. O sea, no sí ni no, sino depende. Depende de muchas cosas. Y es dejarse acompañar de gente que son tal vez no personas adoctrinadas, tal vez no personas que tienen una ideología política específica, sino más bien ser muy abiertos y flexibles a diferentes contextos, que en algún momento puedes decir, en esta fotografía, en esta evaluación que yo puedo hacer sobre esta realidad, quizá de aquí a 3 o 4 meses sea distinta mi valoración, dependiendo de lo que pasa contextualmente, quizás sea hasta más sombría, dudo que sea mucho más positiva, pero hacernos esa reflexión de, ok, esto está pasando en el país, tengo que tomar decisiones tal vez o posturas de acuerdo a todo lo que se encuentre, llámese a eso, escuchar posturas con las cuales no estoy de acuerdo, que de esas pueden haber muchas, como también de aquellas a las cuales soy afines. Lo importante es escuchar, tomar decisiones muy razonadas, o por ejemplo tomar caminos en los cuales uno diga, ya tengo todos los elementos posibles, hoy decido porque conozco todo eso. Pero de eso hay muy poco. De hecho, socialmente no se nos enseña a buscar esos espacios nutricios con los cuales uno diga, no voy a estar con una persona que es totalmente absolutista, sino con una persona que me invite a la reflexión y que constantemente me diga, más que me dé su opinión, que me pregunte, y con esa pregunta que tú me haces, ¿cuál es tu opinión? Y que sepa escucharme, y que antes de tomar una decisión diga, no quiero tomar una decisión sin escucharte. De esas conexiones tienen muy pocos los jóvenes actualmente. Algunos se dejan mucho guiar por las decisiones políticas y decidir tajantemente lo que el político dice, pero no autocuestionarse y decirse, tal vez lo que esta persona diga no tiene toda la razón. No toda, parcialmente tal vez sí, pero no toda la razón. Y la mayor parte de la gente no tiene toda la razón. Ser un poco más flexibles en esa parte y darse la oportunidad de aprender y ser como muy abiertos a ese aprendizaje, más que ser absolutos. Es muy complejo porque te hace pensarte muchas cosas, pero es lo más idóneo que uno puede hacer. Perfecto. Bueno, Germán, te agradezco por haber compartido esta mañana los micrófonos de YSUCA y hablar sobre El Salvador 2023 desde la mirada de los jóvenes. Es un reto el que se ha lanzado a este inicio de año y que los mismos jóvenes, al parecer, deben de ir tejiendo sus oportunidades y abrirse brecha entre un mar bastante enojado, ¿verdad? Sí, claro. Yo pues agradecerles por la invitación. Igual son temas que son necesarios hablarlo, es necesario ponerlos en la mesa, y qué bien que arrancamos este año justamente con el tema de juventudes. Amigo y amiga, le invitamos para que mañana usted siempre se conecte a través del 91.7 del FM, a través del www.ysuca.org o a través del Facebook Live de YSUCA para tratar un nuevo punto de entrevista. Tenga una buena jornada de día martes. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. La Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR y Fundasal le invitan a sintonizar la serie radiofónica Veredas de Esperanza, historia sobre desplazamiento forzado interno, todos los miércoles a las 11 de la mañana y la retransmisión los sábados a las 7 de la mañana, aquí por Radio YSUCA.